En Estados Unidos, bueno, pues los fiscales federales han mantenido o lograron mantener en secreto o casi secreto y por más de un año los cargos del Departamento de Justicia contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, hasta este 11 de abril de 2019, cuando conocimos los detalles de un episodio que tuvo lugar en el año 2010. Wikileaks y Assange publicaron casi 1 millón de documentos clasificados sobre las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán, junto con cables secretos del Departamento de Estado. Cargos que, por cierto, según los abogados y simpatizantes de Assange, no son válidos porque él, Assange, es un periodista, dicen, y representan, por lo tanto, estos cargos una amenaza a la libertad de prensa, a la primera enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución. En el documento con la acusación, los fiscales aseguran que, aun si se le considera un periodista, Assange sí cometió un delito al conspirar con un miembro del ejército para descifrar una contraseña en una computadora del gobierno y robar más documentos clasificados. Detalles conocidos todos en Washington, horas después que en Londres la policía desplegó todo un operativo en la embajada de Ecuador allá y arrestó al fundador de Wikileaks ante el pedido de extradición estadounidense. This just came out. WikiLeaks. I love WikiLeaks. This WikiLeaks stuff is unbelievable. Another one came in today. Y sí, de los halagos y cumplidos años atrás, como los están escuchando, al silencio de Donald Trump este día sobre el arresto de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, con miras a una extradición. Los abogados de Assange, reiteramos, están alertando los cargos que enfrenta Assange en Estados Unidos, pero literalmente después de este arresto, estas imágenes, estas declaraciones de Donald Trump, candidato, se ven con otra lupa, con otra perspectiva muy diferente cuando ya estamos hablando de la posible extradición. Vamos a analizar los últimos eventos con la ayuda de un experto en Derecho, Jorge Contese, profesor de Derecho Internacional en Rutgers University en Nueva York. Jorge, muchas gracias que nos acompañas. Hablemos primero en orden de la implicación de estos cargos que conocimos del Departamento de Justicia. Bueno, lo que hay acá son, en verdad, un solo cargo por conspiración, como tú explicabas en la nota introductoria, Gabriela. Lo que hay es conspiración con Chelsea Manning, quien era analista de inteligencia y obtuvo de manera ilegal una serie de documentos que posteriormente fueron publicados por este sitio, ¿no? Por Wikileaks. Entonces, el cargo específicamente es que Assange conspiró con ella para acceder a este computador de propiedad del gobierno de Estados Unidos, para desactivar una clave y por alentarla. El cargo específico es por alentarla a obtener esta información. Lo que hace que desde el punto de vista de la discusión que se plantea, una de las tantas discusiones que se plantea, si acaso es o no actividad periodística, o al menos actividad de divulgación de información de interés público, esto, entiendo yo, es lo que hacen ustedes, los periodistas, permanentemente, ¿no? Alentar a alguien que es una fuente o una potencial fuente a proveer información que es de interés público que posteriormente pueda ser publicada. Que incluso en la historia hay casos muy claros en donde esta información es incluso peligrosa para el interés nacional. Y qué diferente se ve en la administración Trump el caso ahora y cómo se veía incluso en tiempos de Barack Obama. Claro. Bueno, eso específicamente lo que tú mencionas es el caso de la administración anterior de Obama. El Departamento de Justicia, bajo el gobierno de Obama, miró este tema, analizó y concluyó que no era, digamos, que no iban a seguir adelante, que no era posible presentar cargo, ya sea por un problema de falta de evidencia o porque efectivamente que hay consideraciones desde el punto de vista de la libertad de expresión, de cómo se afecta la libertad de expresión si es que se criminaliza a personas que lo que hacen es divulgar información, como digo, que es de interés público. Pero además de eso, Gabriel, lo que es interesante es que la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 1971, en el llamado caso de los papeles del Pentágono, tuvo que revisar específicamente este tema, si acaso o no el gobierno podía impedir la publicación de información, en ese caso era sobre la historia de la guerra de Vietnam, y el gobierno de Nixon lo que quería era específicamente prohibir al New York Times y al Washington Post la publicación de esa información. Y la Corte Suprema dijo que no,
que lo que tenía que haber para poder prohibir una cosa como esa era un riesgo inminente, inmediato, a no solo a la seguridad nacional como un concepto bastante vago, sino específicamente a la seguridad de las fuerzas que estaban desplegadas en ese entonces en Vietnam. Por lo tanto, el nivel de protección, el umbral de protección que hay para este tipo de actividades es muy alto en estos casos. Y la interpretación que se puede dar en el tema del interés público con la frontera de un interés político también es muy delicado. Sin duda, sin duda. O sea, aquí lo que uno ve es cómo los actores van variando su posición respecto de este caso en particular, dependiendo del lugar que ocupan, digamos, que ocupaban antes y que ocupan hoy. Pero eso evidentemente es una discusión que trasciende lo que estamos viendo recién hoy con las noticias que han llegado desde Londres, con el arresto de Assange y con lo que va a comenzar ahora, ¿no? Un proceso de extradición. Hay que ver qué es lo que va a pasar con ese proceso de extradición que está gobernado por un tratado bilateral entre el Reino Unido y Estados Unidos, un tratado del año 2003, y posteriormente cómo es que efectivamente se puede construir aquí un caso en contra de Julian Assange. Hay que recordar que los comentaristas, los expertos siempre anticipaban que lo que el gobierno de Estados Unidos intentaría o querría hacer era perseguir criminalmente a Assange bajo la ley sobre espionaje de 1917. Y eso no es lo que estamos viendo acá. Lo que estamos viendo acá es una acusación de conspiración por un delito, digámoslo así, bastante simple. No involucra cuestiones de espionaje, sino que simplemente es hackear un computador que ocurre ser de propiedad del gobierno de Estados Unidos, del gobierno federal. Sin embargo, solamente dejar puntos suspensivos porque quizá no deberíamos todavía descartar que este va a ser el único cargo que le va a imputar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Antes de que se me acabe el tiempo, creo que es importante abordar, por supuesto, las razones, las explicaciones que se han dado desde el Ecuador, desde el propio presidente Moreno, Lenín Moreno, hasta el canciller durante la reunión en la sesión con la Asamblea Nacional. Y si se desahoga, en tu opinión, el caso ecuatoriano del gobierno ecuatoriano en turno hoy, que lo llevaron a decidir simplemente retirar ese asilo. A ver, los gobiernos tienen el derecho soberano, sin ninguna duda, tanto como para otorgar asilo diplomático como para revocarlo. Pero el derecho internacional regula esta materia y establece, digamos, con normas bastante precisas y en distintos instrumentos internacionales, e incluso por la costumbre internacional, que los gobiernos no pueden, los estados no pueden devolver a una persona cuando exista riesgo de violaciones de sus derechos humanos, cuando existen riesgos a que esa persona sea perseguida en el país en el cual se va a devolver. Incluso relatores especiales de Naciones Unidas hace una semana, menos de una semana, manifestaron su preocupación respecto de la posibilidad de que Assange fuera expulsado de la Embajada de Ecuador, precisamente por digamos, el riesgo de que se corre de que esté expuesto a ser víctima de violaciones de los derechos humanos. Y en esto en particular, lo que yo quería decir, Gabriela, es que Assange es ciudadano ecuatoriano también. O sea, no es solamente que se está hablando de un extranjero, sino que el mismo ciudadano ecuatoriano, y por lo tanto el gobierno de Ecuador va a tener que explicar muy sensiblemente qué es lo que lo llevó a hacer esto, a tomar esta determinación, ¿no? Pero se anunció que ya se le habría retirado esa nacionalidad. Se me está saliendo esto. Bueno, voy a dejar ahí la conversación, pero decía yo que se anunció más temprano que se le habría retirado esa nacionalidad, Jorge. Claro, pero solo para terminar, el principio de no devolución aplica específicamente respecto a personas que no son nacionales. Por lo tanto, la carga de la prueba y de demostrar que efectivamente hay razones poderosas por las cuales Ecuador tomó esta decisión, que en la práctica significa dejarlo entregado a la suerte de lo que decían las Cortes inglesas, en conexión con el tratado bilateral con Estados Unidos, requiere de esa explicación, ¿no? Del punto de vista del derecho internacional. Un caso en el que está muy cerca todo lo político, desde la óptica de Estados Unidos, la de Ecuador, en todo lo que hablemos. Gracias, Jorge. No, por supuesto.